Buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta bonita mañana. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede una vez más de poder abrir su palabra, de poder ser enseñados por su Espíritu Santo. Y mientras poco a poco se van conectando, quisiera que juntos nos presentáramos delante del Señor en palabras de oración para entregarle este tiempo. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, que tú nos permites poder abrir nuestros ojos, poder, Señor, ver las maravillas con las cuales tú nos has rodeado en este día. Una vez más, Señor, venimos a rogarte que tu presencia esté con nosotros desde el principio hasta el final. Venimos a suplicarte, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable por medio de tu palabra, quien deje, Señor, esa semilla en nuestros corazones para que pueda germinar, para que pueda crecer, Señor, para que pueda hacerse grande y dar el fruto apacible y deseado que tú esperas de tu pueblo, de nosotros tus hijos. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor. Entregamos nuestra mente, nuestro corazón para que seas tú hablándonos desde el principio hasta el final de esta clase. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días a todos una vez más, que el Señor me los bendiga. Qué bueno poder estar juntos. Yanecita, bienvenida, Dios te bendiga. Normita, que el Señor me las bendiga. Qué bueno, Ednita, Dios te bendiga. Qué bueno poder estar juntas en esta mañana, ¿verdad? Y poder aprender siempre de la palabra del Señor. Así es que vamos a continuar con el tema del viaje de Israel, este tema tan bonito que nos enseña tantas cosas interesantes e importantes en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que vamos a continuar con el estudio. Clase número 5, ¿verdad? Del viaje de Israel. Así es que vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos hablando acerca de las 10 plagas. Dios mandó a Moisés para que le hablara a Faraón, para que le hablara a su pueblo Israel y los libertara, los sacara de la esclavitud y los llevara hacia la tierra que Dios les había prometido, que es la tierra de Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. Ahora bien, Moisés llegó, se presentó delante del pueblo de Israel y le mostró las señales que Dios les daba para decir o para mostrar que Dios estaba con él, Dios estaba respaldándolo. Eso lo vimos la clase pasada, pero empezamos a ver cómo Dios también le dice a Moisés: voy a mandar señales, voy a mandar plagas a todo Egipto, a Faraón, a Egipto, y también para que el pueblo de Israel las viera. Así es que nos quedamos la semana pasada hablando precisamente de las 10 plagas. Antes de que Israel saliera de Egipto, todo eso ya nosotros lo conocemos perfectamente, solamente estoy haciendo una pequeña reseña, ¿verdad? Para que nos ubiquemos a donde vamos a entrar ahora. Así es que el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto, cautivo, siendo esclavo, bajo Faraón, pero Dios envía a Moisés. Y cada una de las plagas que Dios envió para Egipto y para Faraón, básicamente nos estaba hablando de cada uno de los dioses que ellos adoraban. Los egipcios eran personas muy paganas, al igual que los babilonios. Los babilonios también adoraban a muchos dioses. Así es que el Señor Jehová, para poder, ¿cómo decirlo? Para poder minimizar a los dioses egipcios, Dios mandó cada una de estas 10 plagas para mostrar que su poder, el poder de Jehová, era mayor que cualquier poder de cualquier dios de los egipcios. Así es que les pasé por la tarde, les pasé un cuadro, una hoja, donde están las 10 plagas con los nombres de los dioses. Ahora, si usted busca en el Google el nombre de los dioses de las plagas, ahí le va a salir una lista también muy grande y probablemente no va a concordar con la lista que yo les envié. Y esto es fácil de explicar, no es que una lista u otra esté equivocada. Lo que sucede es que Egipto tenía muchísimos dioses a los cuales ellos adoraban. Así es que decir un solo dios era castigado con esta plaga era casi recortar el asunto. Ellos tenían una cantidad de dioses para cada cosa.
Así es que probablemente si usted lo busca o usted obtiene otra lista, va a ver que los nombres de los dioses son diferentes, pero eso no es nada problemático, es irrelevante hasta cierto punto. Así es que solo se los menciono por si ustedes de repente ven que el Dios a quien Jehová estaba castigando tenía otro nombre, no hay problema. También incluye dentro de las listas, no estaba sometido solamente a un Dios, sino que eran varios los dioses. Así es que la semana pasada vimos las 3 primeras plagas. Vimos la plaga cuando las aguas se convirtieron en sangre. Vimos lo que esto significaba. Los egipcios adoraban al dios del río Nilo. Para ellos este río Nilo era un dios para ellos porque les proveía para sus cosechas, para alimentarse, para tomar agua. Entonces ellos estaban adorando a su dios. El dios que ellos adoraban era el dios guardián del Nilo, ¿verdad? Ahí tenemos el nombre en el cuadro que era Khnum. Khnum, el dios que ellos adoraban. Así es que Dios castigó el dios de los egipcios con sangre. La segunda plaga era la plaga de las ranas. Ahí vimos cómo brotaron ranas de la tierra, ¿verdad? Por toda la ciudad, por todo el país de Egipto. Las ranas, estamos hablando de que era el dios de la resurrección el que ellos adoraban y tenía una figura de rana. Una vez más, Dios castigando al dios de los egipcios para mostrar que el poder de Jehová era mayor que el poder de cualquiera de los dioses de cualquier país del mundo. Esa fue la segunda plaga, la que vimos ayer. De hecho, ahora vamos a entrar a la tercera plaga y es la plaga de los piojos. Esta plaga de los piojos, Dios estaba castigando al dios Set, que era el dios del desierto. Veamos por favor Éxodo capítulo 8 y vamos a leer el versículo 16 al 19. Éxodo 8, 16. Esta es la tercera plaga, es la plaga de los piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo. Ponga atención, Aarón golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió en piojos, así en los hombres como en las bestias. Y todo el pueblo, todo el pueblo de la tierra todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también. Ellos golpearon, los hechiceros, los brujos, los encantadores golpearon también el polvo para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Veamos esa tercera plaga. Estudiemos un poquito qué es lo que estaba sucediendo en este momento. Dios le dijo a Moisés: Moisés, golpea el polvo de la tierra para que broten piojos. ¿Por qué tenía que ser de esa manera? ¿Por qué fue que Dios dijo que tenían que golpear el polvo? Ellos, los egipcios, adoraban la tierra. Para ellos la tierra también era un dios. Como ya lo mencioné, Set. Para ellos Set era el dios del desierto, el dios de la tierra. Para ellos la tierra era un dios donde ellos debían de adorarlo porque la tierra les producía sus cultivos y de ellos podían comer. Así es que ellos eran tan paganos, tan idólatras, que adoraban a la misma tierra porque les producía comida. Entonces Dios dice: voy a castigarles a ese Dios, voy a mostrarles que yo soy mayor que ese Dios. Así es que Aarón extiende la vara,
golpea el polvo de la tierra y comienzan a brotar toda clase de piojos que les afectó no solo a los seres humanos, sino que también a los animales estaba afectando estos piojos. Qué tremendo, qué molesto, qué sucio, qué feo ha de haber sido esta plaga, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que tener algo bien en cuenta, porque muchas veces nosotros, o lo hemos dicho, yo en algunas ocasiones también me he equivocado y digo, todas las plagas que Dios envió a Egipto, ninguna tocó al pueblo de Israel. Yo quiero que seamos cuidadosos en esto, mis amados, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios directamente. Yo lo único que tengo son mis notas y mi Biblia. Yo no estoy leyendo libros, yo no estoy inventando nada. No. Es la palabra de Dios la que nos está enseñando. Así es que la palabra de Dios para este momento no menciona en lo absoluto que el pueblo de Israel fuera guardada de las plagas. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros recordamos el pueblo de Israel. A pesar de que vivía en la tierra de Egipto, Israel no estaba mezclada por todos lados con la tierra de los egipcios, con los egipcios. Ellos no vivían en medio de la ciudad de ellos. Más bien nos dice la Escritura que ellos tenían una tierra aparte. Egipto era grande, pero Israel vivía en un lugar que se llamaba Gosén. En Gosén era el lugar que José les había asignado años atrás, cuando él todavía vivía. José les había asignado la tierra de Gosén, y en esa tierra era donde el pueblo de Israel vivían juntos. Así es que ellos eran esclavos, todos nosotros lo sabemos, pero ellos salían de Gosén y iban a trabajar al lugar donde ellos les correspondía, ya sea haciendo ladrillos, ya sea cortando paja, sembrando paja, cualquiera que fuera su actividad dentro del pueblo de Egipto. Entonces estaba Gosén, una tierra aparte dentro del mismo Egipto, pero era una tierra donde ellos vivían juntos como hermanos. ¿Ok? Ahora, hasta este momento, la plaga del agua convirtiéndose en sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos, al parecer, no dice nada la Escritura, pero al parecer estas tres plagas afectaron a Gosén también. No dice nada la Escritura con respecto a que Gosén no estuviera involucrado, como las otras plagas. Ya lo vamos a leer más adelante. En otras plagas específicamente se dice, y esta plaga no va a tocar a Gosén, dijo Dios. Así es que tenemos que ver, tenemos que tener el cuidado, mis amados, porque algunas cosas, algunas plagas sí afectaron a la tierra de Gosén, sí afectaron al pueblo de Israel también, igual que los egipcios. Así es que aquí lo que nosotros podemos ver es que Dios permite, de las 10 plagas, no todas tocaron a Gosén, o sea, al pueblo de Israel. Algunas, ciertas plagas tocaron y otras no los tocaron. Lo que esto nos muestra, y por eso lo estoy resaltando, lo que esto nos muestra es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere en su soberanía. Nadie le puede decir a Dios, vas a hacer las cosas así, 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 porque yo quiero. Por eso es que cuando hay oraciones que dicen yo decreto, yo declaro, yo reclamo, yo le tengo un poquito de desconfianza, porque si bien es cierto, nosotros podemos dialogar con Dios y Dios puede ceder en algunas cosas, algunas veces no es la voluntad perfecta de Dios, sino que es la voluntad permisiva de Dios. Pero nosotros tenemos que siempre buscar, siempre orar buscando la voluntad perfecta de Dios. No debemos de torcerle el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos. De todo eso estamos aprendiendo. Así es que mis hermanos, mis amadas hermanas, necesitamos ver las primeras 3 plagas. Pareciera, porque la Escritura no nos dice nada, pareciera que sí tocaron a la tierra de Gosén y al pueblo de Dios. Esto de alguna manera Dios permite que algunas cosas o algunas enfermedades
o algunas situaciones lleguen a nuestra vida, también para reconocer su poder, para reconocerlo a Él por encima de todas las cosas. Es como, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, lo que estamos experimentando ahorita mismo a nivel mundial. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación donde no solo es afectado un país, todos los países están siendo afectados. Ellos están batallando, luchando en contra de la misma enfermedad, en contra del mismo virus. Ahora, pregunto, ¿el pueblo de Dios está siendo afectado por esta pandemia? Por supuesto que sí. De hecho, hasta este momento hay muchos siervos, siervas, hay muchos hijos de Dios que ya han muerto. Ahora nadie puede decir, es que Dios es malo, es que Dios no está guardando a su pueblo. Eso jamás puede ser así. Dios, a pesar de que también está siendo tocado el pueblo de Dios, mas sin embargo Dios tiene cuidado. Dios sabe a quién les permite pasar en medio de ciertas pruebas y a quienes otros Dios está guardando. Esto nosotros lo aprendemos de las plagas. Por lo menos hasta lo que van de las primeras 3 plagas, pareciera que sí le afectó a la tierra de Gosén, a la tierra donde vivía el pueblo de Israel. ¿Por qué digo pareciera? Porque la Escritura no dice específicamente que sí o que no. Entonces podemos deducir que sí les afectó también a ellos. Las aguas convertidas en sangre, las ranas afectándoles, los piojos molestándoles. Pareciera que sí les afectara a ellos. Ahora, ¿por qué afectó también al pueblo de Dios? Es una pregunta que alguno se puede hacer. O nosotros ahora en día nos podemos preguntar, ¿por qué esta pandemia está afectando también al pueblo de Dios? Es sencillo, es sencillo. Dios quiere mostrarse como sanador cuando estamos enfermos. Dios quiere mostrarse como nuestro proveedor cuando tenemos escasez. Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él como el poderoso Dios de Israel, quien puede sustentarnos en medio de las situaciones difíciles. Así es que yo no dudo, aun y cuando la palabra no lo diga, pero yo no dudo que en medio de todas estas plagas, Dios estaba mostrando también su poder y sosteniendo a su pueblo Israel y dándoles provisión, dándoles descanso. Así es que tenemos que aprender a confiar en Dios, que si a pesar de que hayan plagas o hayan situaciones difíciles que nos afecten a nosotros, sepamos que quien tiene el control de todo es Dios. Miren, ahorita con esta situación, claramente se está viendo que ningún país, ningún presidente, ningún mandatario puede decir, yo soy el mejor porque puedo sostener a mi nación o a mi pueblo, yo lo puedo sostener y lo puedo sacar adelante en medio de la pandemia o en medio de esta situación. No, el único que tiene el poder de decir, yo soy el que hago las cosas, es Dios. Así como ahora esta pandemia nos está afectando a todos nosotros, de la misma manera en Egipto. En Egipto todos estaban siendo afectados por las plagas que Dios estaba enviando. Así es que tengamos cuidado. No hablemos mal en el momento difícil en contra de Dios, mucho menos. Aprendamos a aceptar las cosas. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es la aceptación santa de las circunstancias que Dios nos permite vivir. Digo por aquellas personas o aquellos hermanos que han perdido a 1 o 2 o 3 seres queridos por el virus en este tiempo. Las plagas ahorita están siendo desatadas. Miren, ahorita China y diversos países no solamente está peleando con esta plaga, con este virus, con esta pandemia, sino que en medio de eso hay lluvias, hay inundaciones, hay todo tipo de cosas que están viniendo. Así es que dijimos la semana pasada, y lo vuelvo a repetir, las 10 plagas que el pueblo de Egipto vio y experimentó, también son las mismas plagas que Dios va a traer en los tiempos postreros, porque lo hemos comparado y lo hemos visto, como cada una de las 10 plagas del Éxodo
también son las mismas plagas en el libro de Apocalipsis que vienen a cumplirse, vienen una vez más a ser reales en los tiempos finales o en los tiempos de la tribulación o posterior o antes, perdón, de la tribulación o en el momento directamente de la tribulación. Así es que en el cuadro que les pasé, ahí veíamos cómo las plagas del Éxodo también eran las plagas de Apocalipsis. Las mismas plagas se iban a volver a repetir. Es por eso ese famoso dicho, no es un dicho cristiano, pero está bien dicho, valga la redundancia. El pueblo que no aprende de la historia está obligado a repetir los mismos problemas. Así es que está sucediendo actualmente. Si usted nada más ve lo que ha pasado en la pandemia pasada, hace 100 años atrás, en los 1800, en los 1900, si usted ve la plaga, la pandemia de la gripe española, los mismos errores que cometieron en aquel entonces, tristemente los mismos errores se están cometiendo hoy en día, porque el pueblo no revisa la historia para no cometer los errores que se cometieron en las generaciones pasadas. Por eso es que también nosotros, como hijos de Dios, estamos estudiando el viaje de Israel para ver cuáles fueron los errores que el pueblo de Israel cometió y nosotros no cometerlos, no repetir los mismos errores que el pueblo de Israel cometió, para poder salir aprobados, para poder pasar la prueba con una buena calificación delante del Señor. Estamos entonces estudiando las plagas. Los piojos salieron de cuando Aarón golpeó el polvo de la tierra. Dios estaba castigando al Dios de la tierra de los egipcios. Dios dijo: esto es lo que voy a hacer con su Dios tierra, miren, y sacó piojos de toda la tierra que comenzaron a sentir que todo les picaba y comenzaron a rascarse desesperadamente. No dice la escritura claramente si afectó a Gosén, al pueblo de Israel, pero casi podemos asumir que sí, ellos lo vivieron. ¿Por qué digo que sí? Porque en las otras plagas claramente Dios dice que Él va a hacer diferencia entre Egipto y Gosén. Así es que si en estas plagas Dios no dijo que Egipto iba a ser guardado, asumimos que también Gosén, que también el pueblo de Dios estaba siendo afectado por las mismas plagas. Así es que, mis amados, entonces ahí podemos ver claramente, ¿verdad? Que también los hechiceros, dice en Éxodo capítulo 8 y en el versículo 18, dice que los hechiceros trataron de imitar esta plaga, pero ahí dice claramente que no pudieron. No lo pudieron hacer, y eso lo hemos dicho desde la clase pasada. Satanás siempre va a imitar lo que Dios hace, pero llega un momento donde Satanás ya no es capaz de imitar o volver a reproducir lo que Dios está haciendo. Tanto así que en el versículo 19, los hechiceros tuvieron que reconocer el poder de Dios. Se los vuelvo a leer, Éxodo 8 y el versículo 19. Dice el versículo 19 las palabras de los hechiceros, donde ellos claramente reconocen el poder de Dios. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, como no pudieron replicar la plaga de los piojos, los hechiceros le dijeron, avergonzados me imagino yo, a Faraón le dijeron: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El dedo de Dios es capaz de hacer milagros, plagas, prodigios mayores que cualquier hechicero. Mi amado hermano, hermana, quiera Dios que ninguno de nosotros como hijos de Dios en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, tenga que consultar a hechiceros para saber qué va a suceder. Es triste, pero es una realidad. Yo he escuchado de cristianos, personas que van todos los domingos a la iglesia, que están ahí en un momento de dificultad, ellos vienen y corren
a que les lean las cartas, a que les lean el tarot o le lean la mano o hagan cualquier tipo de brujería mentirosa para saber ellos qué es lo que va a suceder. Quiera Dios que ninguno de nosotros como cristianos acuda a ninguna de estas cosas falsas, diabólicas y malignas. Siempre debemos de tener nuestra confianza puesta en nuestro Dios y Él nos va a pasar. Él nos va a librar de cualquier plaga, de cualquier adversidad. Esta era entonces la tercera de las plagas, donde el Señor muestra su poder por encima del poder de los hechiceros y por encima del poder de los dioses de los egipcios. Vamos a la cuarta plaga. La cuarta plaga está en Éxodo capítulo 8 y el versículo 20. Del 20 al 24, ahí está la cuarta plaga. Esta era la plaga de las moscas. Leamos Éxodo 8 y el versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Nota el versículo 22. Y aquel día yo, Jehová está hablando, yo apartaré la tierra de Gosén. Fíjese que ahora en esta cuarta plaga claramente Dios dice que Él va a guardar, que Él va a apartar a la tierra de Gosén, cosa que no había dicho ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera plaga. Dice entonces: yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el pueblo tuyo. Acuérdese, Dios estaba hablando por medio de Moisés con Faraón. Y Dios le estaba diciendo a Faraón: yo voy a hacer diferencia entre los egipcios y entre mi pueblo Israel. A Gosén no voy a permitir, dice Dios, que la plaga de las moscas los afecte. Y dice el versículo 24: y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Ahora, claramente nos dice la palabra de Dios: todo Egipto, todas las clases de los siervos de Faraón y la casa misma de Faraón fue afectada por las moscas, excepto Gosén. Gosén, que era la tierra donde vivía Israel, no fue tocada por esta cuarta plaga. ¿Cuál era el dios de las moscas? El dios de las moscas, según el cuadro que nosotros tenemos ahí, es un dios un poco difícil de mencionar su nombre. Dice que es Huachit. Huachit era el dios de las moscas, pero había un dios más que ellos adoraban. Los egipcios adoraban al dios Belcebú. Belcebú, lo que significa, es el dios de las moscas. También ellos adoraban, imagínense, aquí tenemos ya dos dioses, Belcebú y Huachit. Eran dos de los dioses que los egipcios adoraban. Ellos adoraban al dios Belcebú, que es el señor de las moscas. Este Belcebú es visto también en Lucas capítulo 11, el versículo 14 hasta el 19. No lo voy a leer, solamente anótelo ahí en sus notas. Lucas 11, 14 al 19. Ahí se está hablando de Belcebú. Y Belcebú, su nombre es el dios de las moscas. Belcebú significa señor de las moscas. Así es que una vez más, Dios estaba mostrando ahora su poder hacia dos propósitos. En primer lugar, Dios mostraba su poder para con el dios Belcebú, o el otro dios de los egipcios,
Pero en segundo lugar, Dios estaba mostrando su poder para con su pueblo Egipto, de su pueblo Israel, perdón. ¿Por qué? Porque miren qué grande era el poder de Dios. Todo Egipto estaba siendo afectado por las moscas, excepto Gosén. Dígame usted cómo va a ser humanamente posible que una mosca moleste a todas las casas, pero no a las casas de los israelitas en la tierra de Gosén. Dios es el único que puede ponerle límite a cualquier plaga. Por eso es que nosotros con humildad y con sencillez tenemos que estar orando que la plaga que está afectando ahora mismo a todo el mundo no nos toque a nuestra casa, no llegue la plaga a nuestras vidas, no decretando, no declarando, sino que con humildad le pidamos a Dios que no toque la plaga a nuestra casa. Dios es poderoso, Dios es capaz de hacer que la plaga que ahorita está afectando el mundo no toque nuestra casa ni nuestras vidas. Así es el poder de Dios. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene la última palabra en todas estas plagas y en todas las plagas que han habido a nivel de todas las generaciones. Las moscas entonces afectaron a Egipto, pero no afectaron al pueblo de Gosén, al pueblo de Dios. Ahora, del versículo 25, estoy en Éxodo 8:25 y en el versículo 28, ahí hay dos propuestas. Las dos primeras propuestas que Faraón le da a Moisés para con el pueblo de Israel. Pero no las voy a ver ahorita, no las voy a tocar ahorita porque más adelante voy a ver, fueron en total 4 propuestas que Faraón le hizo a Moisés con respecto al pueblo de Israel y con respecto a lo que Dios estaba pidiendo. Así es que no las voy a tocar ahorita, las voy a tocar un poquito más adelante cuando terminemos las 10 plagas. Avancemos con la quinta plaga. La quinta plaga es la plaga del ganado. Todo el ganado iba a ser afectado por esta plaga. Leamos en Éxodo capítulo 9. Éxodo 9 del versículo 1 hasta el versículo 7 nos habla de esta plaga del ganado. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y dice el versículo 4, oiga, por segunda vez: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y el ganado de los egipcios, de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Ve cómo claramente Dios dice en la plaga número 4, la de las moscas, y en esta plaga número 5, Dios claramente dice: ni las moscas ni el ganado van a afectarse en el pueblo de Gosén, en el pueblo de Dios, no van a afectarlos. ¿Por qué las otras no lo mencionan? Probablemente sí afectaron a Gosén. La Biblia no nos lo dice claramente, pero nosotros casi podemos deducirlo. Y luego dice el versículo 5, y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, ni tan siquiera uno del ganado de Israel había muerto. Y Faraón, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Qué preciosa la palabra de Dios. Yo siempre digo, Dios es un Dios de detalles. Dios no deja pasar nada.
Nosotros tenemos que fijarnos en los detalles que hay en la palabra de Dios. Esta es la segunda plaga que Dios claramente dice: no van a tocar a mi pueblo Israel. Gosén va a ser preservado. El ganado entonces recibió la plaga. Era una infección que venía sobre todo el ganado de los egipcios únicamente. Ellos, los egipcios, adoraban a Apis. El dios Apis era el dios del ganado, y Egipto, Faraón con todos los suyos, adoraba al dios Apis. De hecho, si usted busca en el Google Apis, el dios Apis, y le da imágenes en el Google, usted va a ver que el dios Apis era una figura de un becerro, era figura de un animal de ganado. Así es que podemos ver cómo Dios ahora una vez más va a hacer juicio contra el dios Apis, el dios del ganado de los egipcios. De hecho, solo para que ustedes se recuerden, tan famoso, tan conocido era el dios Apis en todo el pueblo de Egipto, que Israel había visto con sus ojos a ese dios, a ese becerro que los egipcios adoraban. Así es que cuando Israel tiempo después, meses más adelante, sale de Egipto y están a las faldas del monte Sinaí, Moisés estaba por 40 días, estuvo ahí arriba en el monte Sinaí con Jehová, dándole los mandamientos, los 10 mandamientos. Así es que el pueblo se desesperó aquí abajo a las faldas del monte Sinaí. Se desesperó el pueblo y le dijo a Aarón, haznos un Dios. Te vamos a dar todas las cosas de oro que nosotros tenemos y haznos un Dios. ¿Y qué dice? Eso está en Éxodo 32:4. ¿Qué dice la Biblia? Que vino Aarón, tomó todo el oro que el pueblo le dio, lo fundió y hizo un becerro de oro. ¿Qué becerro era ese? La forma de un animal de ganado. ¿Por qué Israel pidió que Aarón les hiciera la forma de un becerro? Porque era lo que habían visto allá en Egipto. Ellos habían visto que el dios Apis, que tenía la forma de un becerro, era un dios que ellos adoraban. Y ellos trataron de hacer lo mismo en el desierto, tristemente, por supuesto. Tristemente, porque miren, esto es algo bien clave que nosotros tenemos que aprender. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. Por favor, grábese esto. Grábese lo que les acabo de decir, porque tiene un gran significado. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. Allí estaban y ellos le pidieron a Aarón, haznos un becerro para que nosotros lo adoremos y nosotros digamos, este Dios me sacó de Egipto. Qué triste. Pero ¿qué pasó más adelante? Más adelante tenían hambre y ellos comenzaron a decirle y a gritarle a Moisés, Moisés, nos trajiste al desierto para matarnos. En Egipto teníamos ajos, cebollas y puerros, allá comíamos todas estas cosas. ¿Qué estaba pasando? Constantemente el pueblo de Israel tristemente pensaba en lo que hacía, en cómo vivía, en lo que estaban haciendo en Egipto. Mire qué duro. Esto es duro y aquí hay una aplicación bien poderosa para nosotros también. Mis amados hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que hacer un corte literal con el mundo. No podemos servir a dos señores. Yo esto lo voy a mencionar más adelante también. No podemos nosotros tener un pie en el mundo y tener un pie en la iglesia. El domingo voy a la iglesia, pero el sábado me puedo ir a bailar a la discoteca, no hay ningún problema. ¿Y cuál es la religiosidad? No hay que ser cuadrados, no hay que ser legalistas. Cuidado
Cuidado, mucho cuidado, porque el pueblo de Dios debe de ser un pueblo consagrado únicamente para Dios. No podemos servir a dos señores a la misma vez. Si somos cristianos, necesitamos definirnos para Cristo y no tener un amorío con el mundo, pero también yo amo a Dios, sí, pero yo me puedo tomar una cerveza si no pasa nada. Mire, me tomo una cerveza y nadie me castiga. Nada me pasa. Yo me puedo tomar un trago de licor y no pasa nada. El problema es emborracharse. El problema es hacerlo todos los días. No, no, no. No juegue con la serpiente. Porque cuando alguien juega con la serpiente, va a salir picado, va a salir mordido por la serpiente. Así es que mucho ojo con esto que nos está enseñando la palabra del Señor. Así es que esta quinta plaga era específicamente para Dios castigar el dios Apis, el dios del ganado de los egipcios. Pero vemos cómo pues Israel tristemente tiempo después pidió que se hiciera un becerro para que ellos lo adoraran. Dice entonces versículo 4, estoy en Éxodo 9 y el versículo 4 otra vez claramente Jehová dice, voy a hacer separación entre el ganado de Israel y entre el ganado de los egipcios. Nótelo por favor conmigo. La plaga número 4 y la plaga número 5 no iban a afectar a la tierra de Gosén y a Israel. ¿Por qué? Porque lo dice claramente la palabra de Dios. De los otros no dice nada. Así es que casi podemos asumir que sí el pueblo de Israel en Gosén fue afectado también. Continuemos. Así es que Dios castigó al ganado de los egipcios. La plaga número 6. La plaga número 6 la encontramos en Éxodo capítulo 9 y del versículo 8 hasta el versículo 12 está la plaga de las úlceras. Las úlceras o salpullido. Salpullido es algo que les afectó su piel. ¿Por qué Dios estaba castigando o estaba enviando esta plaga? Siempre hay un porqué. Las cosas que Dios hace, todas las cosas que Dios hace siempre tienen un porqué y un para qué. ¿Ok? Entonces, Dios envió la sexta plaga, que era las úlceras, algo que iba a brotar de la piel de los egipcios. El salpullido es una enfermedad, son unos granos que salen en la piel que dan mucha comezón, mucha picazón. Entonces, los egipcios iban a ser afectados en su cuerpo. Leamos Éxodo 9 y el versículo 8 hasta el 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá salpullido con úlceras. Cuando ellos se rascaban, eso producía úlceras, se rasgaban la piel, se abrían hoyos en su piel. Eran salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Note, ahora Dios no está diciendo si Gosén es o no es preservado. Podemos deducirlo de alguna manera o si le afectó, pero yo más personalmente creería que esta plaga sí afectó al pueblo de Gosén, porque cuando Dios hace algo, Él claramente lo dice. Así es que anteriormente decía que la plaga no iba a tocar a Gosén, pero ahora no dice nada, Dios guarda silencio. Pero dice que por todo el país de Egipto, y todo es todo, incluyendo Gosén. Luego dice, el versículo 10, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras, tanto que los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido,
porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. Esta sexta plaga, las úlceras y el sarpullido, el dios que adoraban los egipcios, acá tenemos tres dioses, según el cuadro que les di la semana pasada. Tres dioses que adoraban el pueblo de Egipto. Uno de ellos era el dios Setmet, y era la diosa de las enfermedades. El segundo dios era Senu, y Senu era el dios de la pestilencia. Y también estaba el tercer dios, que era el dios Imhotep. Imhotep era la diosa de la medicina. Ahora, esos tres dioses, Jehová estaba castigándolos a ellos, al dios de las enfermedades, al dios de las pestilencias y al dios de la medicina, porque no había medicina que curara a ningún egipcio, a ninguno de los que habían sido afectados con esta plaga. Ahora déjeme decir un punto más. Esta plaga afectó no cosas de los egipcios, los afectó directamente a ellos, en su carne, en su cuerpo. ¿Por qué Dios permitió esto o por qué Dios lo hizo así? Los egipcios eran personas muy sensuales. Los egipcios eran personas inmorales, hacían orgías masivas en medio de sus reuniones. Así es que Dios estaba castigando básicamente las obras de los egipcios. Al Dios castigarles su cuerpo, ellos se iban a ver feos, se iban a ver deformes. La sensualidad que ellos tenían, la inmoralidad, iba a caerse delante de ellos. Así es que todas las cosas Dios las hace con un propósito, para mostrarle al mundo su poder, pero también para enseñarle lecciones a su pueblo escogido. Así que Dios estaba juzgando la sensualidad y la inmoralidad de los egipcios, aparte también de juzgar a todos sus dioses. Mis amados, por favor, yo con todo gusto les vuelvo a subir en la clase de ahora, vuelvo a subir este cuadro, porque yo ahorita por el tiempo y porque no quiero desviarme mucho, porque estamos hablando del viaje de Israel, no me quiero desviar, pero faltaría tiempo para comparar la plaga, cada una de estas 10 plagas con la plaga de Apocalipsis. Todo esto va a venir. Todo esto en Apocalipsis también está registrado. En Apocalipsis 16 y el versículo 2 habla también de la plaga de las úlceras y del sarpullido. Y así cada una de las 10 plagas también tiene su comparación o su cumplimiento en Apocalipsis. Me desviaría mucho del tema si comienzo a hablar de la plaga del Éxodo y de la plaga del Apocalipsis. Así es que otro día con gusto podemos estudiar el libro de Apocalipsis y pedirle al Señor que nos muestre las cosas que ahí están escritas para poder prepararnos, a percibirnos y que las cosas no nos tomen desapercibidos. Esta plaga, eso no es nada. Esto, como dice Mateo capítulo 24, es apenas principio de dolores, dice. Lo que ahorita estamos viviendo y experimentando se va a duplicar, a triplicar más cuando ya sea el tiempo del cumplimiento de las cosas, de los juicios que Dios va a enviar sobre toda la tierra. Avancemos entonces. Acá en esta sexta plaga no se menciona para nada a Gosén. No se menciona. Casi podemos asumir que sí afectó. Pero pues ahí está abierto. Pues si usted quiere decir, no, para mí no lo afectó, allá usted puede dejar, o sea, la escritura no nos menciona nada claramente. Cada quien puede sacar su conclusión. La plaga número 7. La plaga número 7 es el granizo. El granizo, eso está en Éxodo capítulo 9, versículo 13 hasta el 26. Éxodo 9, 13. Veamos esta séptima plaga del granizo. Entonces, versículo 13, Éxodo 9, 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile:
Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Jehová quería mostrar su poder a todo Faraón y a todo el pueblo de los egipcios. Versículo 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Oiga lo que Dios estaba haciendo por medio de Faraón. Dios quería mostrar su poder para Egipto, para el mismo Faraón, pero también para su pueblo. Dios quería mostrarse como el poderoso de Israel. Dice, a la verdad, estoy en el versículo 16, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir?, le pregunta Dios a Faraón. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca, ya voy a explicar por qué, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado. Mire qué misericordioso es el Señor. Todavía le advierte a Faraón y le dice: ve a decirles a todos los que están en el campo, ve a recoger tu ganado, porque va a venir granizo sobre la tierra de Egipto. Y no solo granizo, también fuego. Y Dios le dice en el versículo 19, mire qué bueno es nuestro Dios. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Le advierte todavía Dios a Faraón. Porque todo hombre y animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Una vez más no se nos dice de qué tamaño era el granizo que cayó, pero hemos oído actualmente de situaciones donde cae granizo del tamaño de una pelota de tenis. Para que veamos hasta qué tan grande puede ser el tamaño de un granizo. ¿Cuál era el tamaño del granizo que cayó en Egipto? No se sabe. Pero si podía matar a alguien, no creo que hubieran sido pedacitos de hielo. Me imagino que han de haber sido grandes para poder matar a un ganado, a un buey, a una vaca. Tendría que haber sido grande. Avancemos en el versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, el que fue desobediente y rebelde y no creyó que Dios lo podía hacer, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. ¡Qué increíble este milagro! ¿Era fuego o era agua? Perdón, era granizo, era agua. ¿Cuándo se hace el granizo? El granizo se hace cuando hay hielo, cuando el aire, cuando la atmósfera está helada, pero la tierra está caliente, se forma el granizo. Científicamente ustedes lo pueden buscar, yo probablemente hasta estoy dando una explicación equivocada. Pero bueno, el granizo se forma entonces, son bolas de hielo. Y miren el milagro que Dios estaba haciendo acá.
era pelotas de hielo, pero a la vez estaba cayendo fuego. ¡Wow! ¡Qué milagro el que Dios estaba haciendo! Era granizo, hielo en pelotas, pero a la vez era fuego. Y el fuego, estoy en el versículo 23, y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre todo Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Versículo 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó. Oiga, para que usted se haga tal vez una idea, desgajó todos los árboles del país. No eran pequeñitos granizos. ¿De qué tamaño han de haber sido? Solo Dios sabe y los egipcios que lo vivieron. Y luego dice el versículo 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¡Wow! ¡Qué séptima plaga! ¡Qué séptima plaga! Ahora, hablemos un poquito de esta plaga para ir concluyendo con las plagas. La séptima plaga, el dios que ellos adoraban era el dios Set. Set, este era el dios protector de las cosechas. Así es que a Set, el dios protector de las cosechas, Dios le dice, ahí te va tu castigo, ahí te va tu juicio. Y Dios destruyó con granizo y con fuego, destruyó todas las cosechas, los árboles y hasta el ganado afectó también Dios de los egipcios. Claramente en el versículo 26 Dios dice, no voy a castigar con esta plaga a mi pueblo Israel. A Gosén lo voy a cubrir, lo voy a guardar y no va a tocar esta séptima plaga a Gosén. Ahora, había un dios más que Dios estaba castigando con el granizo y era el dios Osiris. Osiris, así como se oye, O-S-I-R-I-S, Osiris. Osiris era el dios del fuego. No solamente estaba castigando a Set, el dios de las cosechas, sino también a Osiris, que era el dios del fuego. Ellos adoraban también al fuego. El dios del fuego y Set, que era el dios protector de las cosechas. Ahora, la tormenta de granizo fue realmente un milagro. Aquí en el versículo 19 dice porque todo hombre y animal que, dice, no sea recogido, ¿dónde fue? En el versículo 18, estoy en Éxodo 9, 18, dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré volver granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto. ¿Por qué nunca lo hubo en Egipto? Ni tampoco después volvió a haber. Egipto, acuérdese, era una tierra seca, era una tierra bien desértica. En Egipto casi no llovía. Y si casi no llovía, menos que iba a haber granizo. Entonces este milagro que Dios hizo, mis amados, realmente muestra el poder de Dios. Porque en medio de el desierto, una tierra árida que casi no llovía, Dios hizo que cayera granizo, que cayeran pelotas de hielo congelado y a la misma vez cayera fuego. ¡Qué increíble! Miren, esto que lo estaba viviendo Egipto con estas plagas era para que cayeran postrados y dijeran, Señor, el Jehová de Israel, el Dios de Israel realmente es un Jehová poderoso. Y hasta el mismo pueblo de Israel era motivo suficiente para decir, Dios, qué bueno eres. Si haces eso, si tú eres capaz de hacer eso, tú eres capaz de llevarnos por el desierto y meternos a Israel.
Así de sencillo, así de fácil era la situación. Pero así como ahora en día, Israel, el pueblo de Dios, estaba siendo guardado. Pero no dice nada la Biblia. Pero ¿será gloria y honra a Dios? Si nosotros vemos en el desierto cómo ellos murmuraban en contra de Dios constantemente y cómo ellos eran rebeldes. Faraón y Egipto estaba viendo el poder de Dios y ni aun así se humillaban. Pregunto, ¿no está acaso sucediendo lo mismo ahora en día? Miren, yo no acabo de entender cómo es posible que estamos en medio de una pandemia, en medio de un virus que anda por todas partes y la gente los fines de semana llenando los bares y las discotecas como que si aquí no pasara nada. O cuando son días festivos, ahí se reúnen en las albercas y están el montón de gente en las piscinas, se reúne toda la gente para hacer fiestas. No entiendo cómo viendo los juicios en medio del mundo ahorita, ni aún así la gente se humilla delante de Dios. Ay, mis amados, el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla una vez más. ¿Por qué estamos estudiando el pueblo de Israel? Para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Así es que, mis amados hermanos, la plaga del granizo no tocó al pueblo de Gosén, porque Dios claramente lo dijo. En el versículo 26, solamente la tierra de Gosén, únicamente la tierra de Gosén donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Qué hermoso el poder de Dios. Así es el poder de Dios. Podemos estar en medio de Egipto, donde las 10 plagas están viniendo a hacerse realidad, y Dios nos mantiene guardados bajo la sombra de sus alas. Que Dios nos guarde en medio de los juicios. Plaga número 8. Permítame, se me estaba olvidando algo bien importante. 2 citas bíblicas donde se nos habla un poquito más acerca del granizo. Todavía estoy en la 7, no me voy a ir a la 8 todavía porque estaba saltándome estas escrituras que son importantes. En el Salmo 78 y en el Salmo 105 nos da un poquito más de detalle de lo que estaba sucediendo con esta plaga del granizo. Salmo 78, 47. Salmo 78 y el versículo 47 y 48. Dice el Salmo: sus viñas destruyó con granizo. Miren lo que estaba sucediendo allá en Egipto con esta plaga del granizo. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, el enojo e indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Eso es lo que estaba sucediendo allá cuando Dios mandó el granizo. Aquí lo explica un poco más el escritor de este salmo. Pero en el Salmo 105, 32 también nos explica lo que estaba diciendo o haciendo Dios con la plaga del granizo. Salmo 105 y el versículo 32. Dice: les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles en su territorio. Aquí explica un poquito más lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Qué tremendo el poder de Dios. Ahora sí, vámonos a la plaga número 8. La plaga número 8 es la plaga de las langostas. Eso está en Éxodo capítulo 10, versículo del 1 al 6. Regresamos a Éxodo. La plaga número 8, la plaga de las langostas. Son esos animalitos, vea, locust le llaman aquí en inglés.
Las langostas, Éxodo 10:1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. Ponga ojo a este versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Y entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. O sea, ni se iba a ver la tierra de tantas langostas que iba a ver. Y ella comerá lo que escapó. Lo que os dejó el granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. ¿Estamos bien con el video? ¿No se ha interrumpido? ¿Estamos bien? Dice: comerá entonces asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. ¡Qué tremenda! Esta plaga número 8 era las langostas. Dios, una vez más, como lo estoy diciendo desde el principio, Dios estaba castigando los dioses de los egipcios. El Dios que estaba castigando Jehová en este momento era el dios Set o el dios Isis. Ya lo mencionamos antes, al dios Set. El dios Set era el dios protector de las cosechas. Así es que Dios estaba haciendo juicio contra el dios Set, el dios de las cosechas. Pero había un dios más. Era el dios Isis. El dios Isis era el dios de la vida. El dios de la vida estaba siendo castigado por Jehová, Dios de los ejércitos. Había un dios más. Aparte de Set, aparte de Isis, había el dios Seba, con S y B grande. El dios Seba era el dios insecto. Imagínense, los egipcios hasta adoraban a los insectos. Así es que Dios tuvo que castigar también a este dios Seba, el dios de los insectos. Moisés entonces ordenó de parte de Dios que hubieran langostas por toda la tierra y cubrían la tierra, no se podía ni ver, burlándose así del dios de los egipcios. Dios juzgó también, mis amados hermanos, las provisiones de alimentos de los egipcios y fueron golpeados por el hambre. Solo voy a mencionar esto. Yo he escuchado en estos días palabras proféticas de Dios, que ha dicho que después de la pandemia va a venir una hambre tremenda sobre la tierra. Dios es capaz de hacer lo que Él quiere. Él es soberano, pero también Él es poderoso para guardar a su pueblo. Ahora, una vez más, esta plaga número 8 no se menciona nada a Gosén. Probablemente sí la afectó también al pueblo de Israel. No se menciona nada con respecto a Gosén. Ahí vimos los versículos, ¿verdad? Así es que encontramos también en este capítulo 10 del Éxodo, encontramos la tercera propuesta de Faraón para con Moisés y con el pueblo de Israel. Pero no quiero ver ahorita las propuestas porque las vamos a estudiar cuando terminemos. Fueron 4 propuestas que Faraón le hizo a Moisés con respecto al pueblo de Israel. O sea, no dejarlo ir. Pero lo vamos a estudiar más adelante. Vamos con la novena de las plagas, la plaga número 9. Esta plaga está en el capítulo 10 y en el versículo 21 al 23. Éxodo 10, 21 al 23. Voy a leer. Jehová dijo a Moisés:
extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Imagínense cómo eran esas densas tinieblas. ¿Alguno de nosotros ha tocado las tinieblas? No, no la hemos tocado. Al menos yo nunca he tocado las tinieblas. Ellos sí. Dice que iba a ser tan densa las tinieblas que cualquiera las podía tocar, las podía palpar. Esta plaga también está en Apocalipsis 16 y el versículo 10. Versículo 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar por 3 días. ¿Y para dónde iban a ir si ni siquiera habían lámparas, ni siquiera habían velas? No podían ni siquiera moverse de donde ellos se encontraban, porque se iban a tropezar con todo. Y dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué hermoso es Dios. Mientras Egipto estaba en densa oscuridad, el pueblo de Israel tenía luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, dice el salmista David. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso esta plaga. No para los egipcios, sino para el pueblo de Israel. Porque básicamente el pueblo de Dios había sido preservado de las tinieblas. Y dice el versículo 24. El versículo 24 lo vamos a ver después. Quedémonos hasta el versículo 23, donde dice, mas a todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta novena plaga, Dios estaba castigando al dios Re, Re, que era el dios del sol. Ellos no podían ver el sol. Por 3 días hubo tanta oscuridad que no salió el sol. Así es que Dios estaba castigando al dios Re, el dios del sol de los egipcios. La plaga fue una completa oscuridad por 3 días. O también es conocido como el dios Ra o Re. Ellos adoraban tantos dioses que hay tantos nombres, ¿verdad? Así es que quizás ellos también entonces estaban pensando que el dios sol los iba a salvar de las tinieblas, pero no los salvó, porque por 3 días hubo densa oscuridad. Israel sí fue preservado de esta novena plaga. Vamos a la última plaga, la plaga número 10. Todos nosotros conocemos la plaga número 10, que es la muerte de los egipcios. Esta está en Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Éxodo 12 está la muerte, la última, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Aquí lo que Dios iba a hacer es la última plaga, ¿verdad? Que aquí va a ser la decisiva, porque ahora sí ya tocó Dios lo que más amaba Faraón, a su hijo primogénito. Israel es el primogénito de Dios. Dios iba a hacer una propuesta o un intercambio, es la palabra. Dios iba a matar al primogénito del faraón para que Faraón soltara al primogénito de Dios. El poder de Dios es sin igual. Leamos Éxodo 12 y el versículo 12. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Oiga el versículo 13. Qué poderoso ejemplo para nosotros hoy en día. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Todos nosotros sabemos que esta 10ª plaga sí afectaba también al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo a su pueblo que iban a poner una señal
una señal con sangre en sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara por toda la nación de Egipto, el ángel de la muerte no entrara en la casa del pueblo de Israel, que tenía primogénitos. Bueno, todos tenían primogénitos. Así es que, ojo, ¿cuál es la clave para ser preservado en el tiempo de juicio? No es decretar. Miren, a mí me da pena por muchas personas que cuando la pandemia estaba todavía allá por China, por Europa, comenzaron muchas personas a decretar, a declarar que la peste no venía hasta aquí, y comenzaban a ordenarle que retrocediera. Y la peste la tenemos ahorita aquí a la par nuestra. Es que no se hacen las cosas decretando, ni declarando, ni profetizando. No, las cosas se hacen con una manera humilde. Dios no va a hacer lo que yo diga, porque Él no es mi sirviente. Yo voy a hacer lo que Él me diga y lo que Él ha dejado escrito en su palabra. La manera que Dios ha escogido en esta 10ª plaga para que su pueblo sea preservado es poner la señal de la sangre. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Cubrirnos con la sangre del Cordero desde el principio. Bueno, no voy a decir esto, pero vamos a quedarnos acá. La sangre del Cordero es poderosa, más poderosa que cualquier plaga, que cualquier juicio. Cubrámonos con la sangre de Cristo. Esa es la manera correcta. No decrete, no declare, no profetice. Cúbrase con la sangre de Cristo, usted y su familia. Dice entonces el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué no iba a haber plaga de muerte? ¿Por qué no iba a haber muerte de primogénitos en la tierra de Israel, como va a haber en la de Egipto? Porque iban a cubrir las puertas, las iban a marcar con sangre, los dinteles y las pilares de las puertas los iban a cubrir con sangre. Esa es la manera correcta que Dios ha dicho que las cosas se hagan. Osiris era el dios dador de la vida para el pueblo de Egipto. Así es que Dios estaba castigando no solo al primogénito de Faraón y de toda la casa de los egipcios, sino que Dios también estaba castigando al dios Osiris, el dios dador de la vida. ¿Qué hay como el poder de nuestro Dios? Nuestro Dios es sin igual. Rapidito, tengo unos minutos. No, ya no tengo. Sí, tengo unos minutos, 7 minutos para poder terminar la clase. En estos 7 minutos yo quiero ver las 4 propuestas que Faraón le hace a Moisés. Y eso también tiene para nosotros una lección espiritual. Aquí es donde yo quiero que veamos que Dios desea que nosotros, su pueblo, sus hijos, tengamos una separación completa del mundo. Mis amados hermanos, no podemos jugar a ser cristianos el domingo, pero de lunes a sábado yo soy cristiano, yo soy persona mundana. No podemos jugar a eso. O somos o no somos. Veamos entonces, las 4 propuestas que Faraón le hizo a Moisés nos muestran la manera de cómo también el enemigo va a tratar de negociar con cada uno de nosotros. Satanás no quiere. Satanás va a impedir que nosotros cumplamos la voluntad perfecta de Dios a como dé lugar. ¿O acaso no ha oído usted la mentira de Satanás que dicen, nadie puede ser santo? Vamos a ser santos cuando estemos en el cielo. No, señores, eso no es cierto. Aquí tenemos que aprender a vivir en santidad, separados del mundo y consagrados para Dios. Es mentira que no se puede. Si alguien le dice, no, es mentira, aquí nadie puede vivir en santidad, entonces pregúntele a David,
Entonces pregúntele a Moisés, pregúntele a Pablo, pregúntele a Abraham. Pero ellos pecaron. Sí, es cierto, ellos pecaron. Pero al final de su vida, ellos fueron íntegros. O pongamos de ejemplo a Enoc. Enoc caminó con Dios en santidad, que al final Dios lo transpuso para no ver muerte. Sí se puede ser santo en medio de este mundo. Se puede. Con la gracia y el Espíritu de Dios necesitamos aprender a vivir en santidad, cristianos, hijos de Dios. Así es que Faraón es un tipo de Satanás y Satanás siempre va a impedir que nosotros caminemos hacia los propósitos completos de Dios. La primera propuesta que Faraón le hizo a Moisés, veámosla, Éxodo 8:25. La primera propuesta, véala claramente, la primera propuesta que Faraón le hizo a Moisés fue 8:25 del Éxodo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, oiga qué bonito Faraón, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Cuál fue la primera propuesta que Faraón le estaba dando a Moisés? Le dijo, no, ustedes no necesitan irse de Egipto. Ustedes pueden ofrecer sacrificios a Dios aquí dentro de Egipto. Primera propuesta. Faraón entonces les propuso que adoraran a Dios desde la tierra de Egipto. Satanás siempre va a querer que nosotros no salgamos de Egipto, que nosotros no salgamos del mundo. Es por eso que hay gente que dice, una cerveza, una al año no hace daño, una al mes tal vez. No hay que ser religiosos. Podemos ir a las discotecas y el domingo nos consagramos. No hay ningún problema. Ay, hermano, Satanás nunca va a querer que salgas completamente del mundo porque te va a querer tener enrolado o agarrado en sus garras. Ten cuidado con las propuestas de Satanás. Ten cuidado con las propuestas de Faraón. Él no quiere que avancemos en los propósitos de Dios. Miren, Dios nos pide que seamos santos. Y allá en Apocalipsis Dios dice, el que es santo, santifíquese todavía más. Dios, llegaste hasta aquí, Dios te va a decir, entonces sé más santo. Y llegaste hasta aquí, entonces más. Porque Él es santo y no puede tener a nadie cerca de Él que no sea santo. Cuidado con las propuestas de Satanás. Quiero leer lo que dice Lucas capítulo 16 y el versículo 13. Satanás, Faraón, que es un símbolo de Satanás, es lo mismo. Satanás, Faraón, lo que quería era que Israel ofreciera sacrificios desde Egipto a Dios, que no se fueran de ahí. ¿Qué es lo que dice Lucas 16:13? Pongan mucha atención a este versículo. Y aquí, por favor, necesitamos hacer corte con lo que sea necesario del mundo. Dice la Biblia que con el mundo solo comprar y vender es lo único que tenemos que hacer. Pero de ahí, no que una fiestecita, no que una carnita asada, no que ellos van a tomar, pero yo Coca-Cola. Cuidado a dónde te metes, cristiano, hijo de Dios. Mire lo que dice Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así de claro, no podemos servir a Dios, a dos señores a la vez. O nos comprometemos o nos definimos con Dios, o no podemos estar jugando a ser mediocres. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 15. Apocalipsis capítulo 3 y el verso 15 y 16. Dios dice a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. Ay, a Dios nadie lo engaña. Dios conoce realmente nuestras obras. A la gente la podemos engañar, yo lo he dicho 100,000 veces esto. A la gente le podemos fingir que somos cristianos. Y mire, fíjese, Dios me dijo.
Ay, estás aparentando que eres cristiano de verdad. Y a mí Dios me habla. No, cuidado con tu boca. Dios conoce tus obras. Dios conoce tu corazón realmente. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres, oiga, ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, fueres frío o fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio, yo, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, hermanos, tengamos mucho cuidado cómo estamos definidos o indefinidos. En el pueblo de Dios, ayer escuché un estudio muy precioso donde el pastor decía, en el pueblo de Dios no hay personas con bandera blanca. Dice que cuando estaba la guerra, dice que la gente sacaba fuera de sus casas banderas blancas. Y eso significaba la bandera blanca, yo no estoy ni con uno ni con otro. Así es que a mí no me molesten, porque yo no estoy ni con un ejército ni con el otro. Ni con el bueno ni con el malo. Tengamos cuidado, porque en el pueblo de Dios, como cristianos, no podemos ser cristianos de bandera blanca. Tenemos que definirnos en qué lugar estamos. O estamos en el mundo o estamos realmente comprometidos con Dios. Pero no podemos servir a dos señores a la vez. Hay muchos en la iglesia, déjeme decirle esto. En la iglesia hay muchos cristianos convencidos, pero no convertidos. Esa es la diferencia. Yo les digo, ellos no son hermanos, ellos son primos, pero no son hermanos porque no están definidos por Dios. Satanás no va a querer que salgas completamente del mundo, que no te vayas de Egipto. La primera propuesta que Faraón le dio a Moisés fue, pueden adorar a Dios, pero quédense aquí en Egipto. No, señores, no se puede jugar a estar en el mundo y a estar con Dios. Acuérdese. La iglesia está llena de cristianos convencidos de que no quieren ir al infierno, pero convertidos a amar y a servir a Dios, no lo están. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Ahora veamos la respuesta de Moisés. Apenas en la primera propuesta me voy a quedar, pero ya la próxima semana lo vamos a volver a recapitular y vamos a ver las otras tres. Veamos la respuesta de Moisés. Éxodo capítulo 8 y el versículo 26. 8:26. ¿A dónde estoy? Éxodo 8:26. Entonces miren la respuesta clara que Moisés le dio. Éxodo 8:26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así como tú nos dices, Faraón. No conviene. Dice, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? No. Moisés dice no. Moisés tenía clara la visión. Moisés tenía definido a quién pertenecía a él. No. Mire, hagamos esta danza para Dios. Y así tenemos a los jóvenes aquí en la iglesia y no en el mundo. Cuidado. Tristemente, la iglesia no afecta al mundo, sino que el mundo ha afectado grandemente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está definida. La iglesia ha bajado mucho los estándares con la mentira de Faraón, del diablo, de que, para que los jóvenes vengan a la iglesia, porque si no, no vienen. Hay que hacer rock cristiano para que los jóvenes... No podemos ofrecer lo sacrificado a los ídolos de Egipto, no se lo podemos sacrificar a Dios. La próxima semana vamos a hablar mucho más con respecto a estas propuestas. Por el tiempo me voy a quedar aquí, necesitamos terminar, pero las 4 propuestas que Faraón le hace a Moisés nos están hablando claramente de lo que quiere hacer también Satanás con nosotros. Satanás no quiere que nos definamos. Satanás quiere que estemos a medias tintas. Pero Jehová dijo, Dios dijo, si no eres frío o caliente, no puedo tolerarte, no puedo tenerte dentro de mí, tengo que vomitarte.
o te defines, pero en un punto neutro nadie puede estar. Oremos y démosle gracias al Señor por este tiempo. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, de poder abrir tu palabra, de poder, Señor, estudiar tu palabra. Enséñanos cuál es tu voluntad. Enséñanos, Señor, por favor, a poder definir nuestras vidas y a poder elegir de la manera correcta. Poder amarte a ti por sobre todas las cosas. Poder amarte a ti, Señor, y no servir a dos señores a la misma vez. Gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que continúes cubriendo nuestras vidas. Te rogamos que continúes, Señor, marcando nuestras casas y nuestras familias con tu sangre preciosa en medio de estos tiempos en los que estamos viviendo. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad que me dan una vez más de poder enseñar la palabra del Señor con ustedes. Que el Señor les bendiga y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana para seguir estudiando las 4 propuestas de Faraón a Moisés. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde. Hasta la próxima.